Bueno, hola a todos. Para mí esto es una fortuna porque no lo he hecho nunca y porque, bueno, un orgullo poder transmitirle mi experiencia profesional y que les sirva de, bueno, no sé, no de inspiración, pero sí que vean un poco la realidad con la que se enfrenta uno cuando salen de aquí y bueno, las dificultades y también las partes bonitas de todo esto, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes eh, y bueno, venía de frustradamente estudiar informática y quizás mi perfil está a ese punto medio entre la parte técnica y la parte creativa. Al final, pues creo que son pautas que me definen a la hora de afrontar los proyectos. Y quizás en esta charla de hoy, que vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el diseño orientado hacia la web, a mí mi primera experiencia con esto fue que cuando empecé a ver allá por el principio de los 2000 las webs hechas en Flash que permitían hacer cosas que se salían de lo convencional. Veníamos de webs muy estáticas, muy de texto, con poco grafismo, poca curiosidad, no se veían cosas bonitas y de repente la entrada de ese elemento técnico pues era curioso para alguien que viene de estudiar, de dibujar, de pintar y de hacer cosas que tienen un carácter totalmente orgánico, ¿no? Entonces me puse de manera autodidacta a estudiar Flash y ver un poco hacia dónde iba toda esta historia, ¿no? Y me fui a Madrid, estudié allí un curso y tal y cual. Y justo en ese momento, tratando de aprender lo máximo posible, me llegó una llamada de una agencia de aquí que se llama Croquis, que fue la que me introdujo profesionalmente en el mundo de las webs. A día de hoy, casi 17 años después, por lo menos, sigo trabajando con ellos y esto ha cambiado de una manera totalmente radical, ¿no? No tiene nada que ver con aquel mundo, digamos, más bonito, donde el diseño se podía hacer lo que quisiese, desde formas que entrasen por un lado, animaciones, las letras que te diese la gana. Al final aquello era una fiesta que a día de hoy está absolutamente limitada y condicionada. Entonces un poco esto se lo transmito para que sepan cuál es la introducción a la web desde mi experiencia, ¿no? Primero quiero pasar por unos cuantos trabajos que tienen que ver más con el ámbito profesional, no con el orientado a web absoluta, pero para que un poco me ubiquen en el estilo y en cosas que a lo mejor han tenido más repercusión no sé, de quizás más populares de los trabajos. Y después ya me gustaría ya profundizar un poco en la realidad web que hay ahora con los diseños, ¿no? Entonces, hay otra parte en mi experiencia que ha sido la música. Llevo tocando en un grupo casi 20 años y eso me ha llevado a conocer a gente que también desarrollando la parte profesional, pues me ha puesto en contacto con gente del mundo de la música que cuando veían que eras diseñador te confiaban en ti para hacer algún trabajo y esas cosas pues han ido llevando a otros trabajos y bueno, y al final he estado haciendo mucho diseño de disco, de álbum, concepto creativo y todo eso. Entonces, bueno, vamos a ver si quieren unos cuantos trabajos generales de diseño para que vean un poco, bueno, un poco algunos de ellos y después vamos pasando otras cosas. Me gustaría que esto, aunque yo estoy aquí echando el palique máximo, y ustedes escuchándolo, si en algún momento sienten que tienen alguna curiosidad, lo hagan, porque para mí lo interesante de hoy es que cualquier duda, aunque parezca que es, no sé, simple o que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pueda ayudarles o pueda servirles para algo, vamos. Entonces, bueno, yo quiero pasar primero por un trabajo que a mí me ha abierto muchas puertas, que es el disco de Manuel Carrasco. Quizás es un trabajo donde el diseño no es una cosa de la que a lo mejor uno se puede sentir más orgulloso, porque tú sabes que cuando te enfrentas a un proceso creativo uno tiene sus gustos, pero incluso en este ámbito que es muy creativo y no estás tan limitado técnicamente, también tienes condicionamientos de lo que se quiere transmitir
pues qué es lo que tiene que pasar ahí. O sea, en vez de a lo mejor hacer una ilustración, ese artista tiene que salir en portada. Al final tiene sus condicionamientos, pero es verdad que son trabajos muchísimo más, digamos, agradecidos a la hora en este mundo profesional. Entonces, bueno, con Manuel Carrasco se hizo todo este disco, se hicieron un montón de formatos, vinilo, digipack, cajas y de todo. Se trabajó también, después de terminar el disco y el concepto del disco entero, todo el merchandising y toda la escenografía de directo, se hicieron un montón de cosas. La tela del kabuki que estaba detrás del escenario. Y bueno, otro trabajo es este último disco que acaba de salir hace nada de Conchita, que al final son trabajos donde estás como muy de la mano con el artista, con lo que quiere representar y qué es lo que quiere, qué es lo que le representa dentro de eso. O sea, si de estos trabajos donde uno se divierte mucho haciendo parte creativa hay que destacar algo, es que uno no puede obviar que tienes que estar en contacto con el cliente para que, digamos, sienta eso como suyo. Y en ese proceso hay mucho trabajo de hablar, de ver qué es lo que quiere, de ver qué es lo que le interesa, de ver cuáles son sus inquietudes y empezar a hacer muchos bocetos, muchas cosas que luego no llegan a nada, se quedan en el tintero. Entonces quizás eso es lo que me parece a mí más destacable de este tipo de trabajos, donde uno va representando lo que quiere un cliente, ¿no? También el disco de Melendi, que él tenía era justo, cumplía 40 años, llevaba 10 discos y tenía 20 años de carrera, y se trabajó un concepto un poco pues numérico, con todo el tema de las 4 rayas y de todo un despliegue. En función del título se fue al formato en cruz, para seguir representando esa modularidad respecto al número y al título del disco. Y luego también quería traerles otra parte que es una faceta que tiene mucho que ver con la creatividad, que es toda la cartelería, ¿no? Al final, estando en contacto con todo este mundo musical, digamos que tienes siempre que estar representando eventos. Yo he hecho mucho trabajo con cultura, con el Ayuntamiento de La Laguna, con el Teatro Leal, con mucha actividad cultural, y es un medio que es verdad que te permite, digamos, fliparte y ponerte a pensar que ahí cabe todo. Puedes meter una mancha de pintura, puedes meter unos cuadrados, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es muy divertido, mientras que al final se comunique o también represente lo que tiene que ver con el artista, ¿no? Paso rápido esto porque ahora nos meteremos un poco más digamos, en faena con las cosas importantes de la profesión, ¿no? Esto es del Boreal del año pasado, que volvemos a lo mismo, ¿no? Son representaciones, son soluciones a las que llega uno creativamente cuando le plantean un concepto detrás, y sin eso es imposible que lleguemos a soluciones, digamos, así de locas, ¿no? Había aquí este año era para, no sé si conocen el Proyecto 2030, que se trata de que lleguemos al 2030 cumpliendo unos objetivos ecológicos y de actitud, pues al final hay 17 puntos y se trataron 17, cada uno con unos colores, pues se trataron los 17 colores. Al final pues hay todo un juego ahí en función de ese número y esos conceptos, y bueno, eso es un poco lo que, digamos, provocó que al final cayésemos en este tipo de resultados gráficos. Esto es el del FMAC del año pasado también, que es un festival de músicas alternativas de Canarias, donde, bueno, aquí sí que hay una libertad absoluta de hacer lo que a uno le venga en gana. Pero son trabajos, como digo, estoy queriendo poner todos estos trabajos como para que vean una parte muy divertida de la profesión, que a mí me llega a través de un, digamos, hobby, entre comillas, porque no vivo de la música, sino vivo de diseñar y estar todos los días ahí 8 horas delante del ordenador. Pero me parece que es un ejemplo de que al final no sabes por dónde te puede llegar la salida profesional cuando menos te lo esperas, ni por dónde te puede venir, ¿no? Entonces, bueno, aquí
quiero parar un poco porque esto de ser diseñador y no morir en el intento es un robo a un libro que se los recomiendo, que cuando yo estaba empezando, digamos, mi andadura profesional me resultó muy interesante porque era bastante, digamos, crudo y real, con que la realidad de un diseñador no era sencillamente ponerse a diseñar, sino que de repente había que invertir mucho tiempo en temas administrativos, en ya no solo generar facturas, sino en atender a un cliente, y de repente veías que se te iban las horas del día y no has sido productivo. Entonces, al final, hay un montón de aspectos, tanto en la profesión de diseñador como en muchas otras, imagino, que no es solo sentarte en el ordenador digamos, a ponerte a hacer lo que tú sabes, sino que de repente tienes más factores que atender. Ya no estoy hablando de la vida o de todo eso. Y bueno, me apropié del título el libro, si lo encuentran, léanselo, porque vamos, lo que trata es de ver eso, ¿no? Números, porcentajes, cómo hablas con un cliente, cómo justificas unos gastos, cómo justificas que esto vale tanto y no vale tanto. Pues no es culpa del cliente que tú tengas un trabajo al mes, él no te puede pagar el mes siendo tu único cliente. Entonces, al final, comenzar toda esta profesión, como cualquier otra, complicado y bueno, como muchos, yo creo que todos empezamos desde casa, aunque ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando en casa también, porque la realidad es la que es, y porque si hay algo bueno de nuestra profesión es que no necesitamos tener una infraestructura, a no ser que crezcamos mucho como agencia o como empresa, que podemos desarrollar nuestra profesión con muy poco, digamos, gasto material ni de entorno. Es decir, al final, y más con la situación de hoy, estamos haciendo mucha videoconferencia, te mueves mucho con el correo, te mueves con el ordenador y es viable ser un profesional de esto y vivir sin que tengas que ser como un abogado, que tiene que tener un despacho donde recibe a la gente impepinablemente, ¿no? Y sentarte de ellos a hablar muchas horas. Bueno, quería puntualizar esto como comienzo de esta parte de hablar de la profesión, porque aunque es el típico globito, digamos, muy básico y de libro yo hablo de GB porque fue lo que estudié, pero vamos, de cuando estás aprendiendo, me parece importante que al final pensemos siempre que cada trabajo, por poco a lo mejor estimulante o remunerado que esté, siempre es una oportunidad que no sabemos dónde puede llevar, por lo que estaba comentando antes, ¿no? Es decir, si tú trabajas con un cliente y de repente, pues eso, ¿no? Un trabajo que no te da mucho ni a nivel personal por el diseño que tengas que hacer, porque pues, te viene un logo y tienes que hacer un trabajo, pues pongamos un flyer o lo que sea, ¿no? Pero tú no sabes cuánta gente hay detrás de ese cliente, ni a quién de repente ese cliente le puede pedir si sabe de un diseñador, y de repente te llaman a ti, y en este aspecto de repente te ves que ya no solo habla la calidad de tu trabajo ni lo bien que hagas tu trabajo, sino habla la calidad de tu capacidad de relacionarte con esos clientes y de tratarlos bien, a pesar de que no, yo qué sé, no conectes con las personas, no te parezcan bien ni mal, pero siempre es como que creo yo que a mí me ha ido bien así, es tener contento a los clientes en el sentido de tratarlos bien y de saber que cualquier cosa puede abrir una puerta que no esperabas. Y aquí viene el siguiente punto, el de educar al cliente, porque, yo no sé si ustedes ya están viviendo alguna realidad profesional o la han vivido, cuando de verte en muchas ocasiones teniendo que explicarle a un cliente pues, que un PNG lleva fondo transparente, o que por qué no veo el logo si está en blanco, y dices, bueno, pues que son cosas que de repente te ves tú explicando y teniendo que explicarle por qué que use las carpetas del los OMYK, porque eso es lo que va para imprenta, que no use ese con su ordenador. Y en ese proceso te das cuenta que tú estás gastando un montón de tiempo tratando de explicarle a alguien un montón de cosas que dices tú, y este no es mi trabajo. No, yo no tengo que estar diciéndole a la gente cómo tiene que usar las cosas. Entonces, bueno, hay un manual y hay un montón de cosas, pero quizás este ejemplo sencillo de los formatos de archivos y que el cliente volviéndose loco y haciendo disparates con ellos,
que luego mandan a rotular una cosa, no cuentan contigo, aquello queda como un pifostio y todo lo que tú le pusiste un montón de cariño como marca, de repente te ves que está totalmente destrozada, achatada, porque ya se te escapó de tus manos y tu maravilloso proyecto ya no depende de ti. Entonces hay una labor que es muy importante, que me parece que hay que recalcar, que es la de estar un poco encima y hablando con el cliente y haciéndole ver las cosas, ya no por tu propio interés, sino también un poco por el de la profesión. Nosotros tenemos una profesión que para mucha gente es muy ignorante de cómo se mueve y cómo funciona. Yo me he visto mandando 3 y 4 mails con el mismo archivo a un cliente porque no sabe ni ir para atrás en sus mails a ver dónde estaba el anterior archivo. Y bueno, son cosas que al final es un trabajo que no está remunerado y que es muy agotador mentalmente tener que estar siempre con esa justificación de las cosas y de tus trabajos y de lo que tienen que hacer con lo que tú entregas, ¿no? Y como consecuencia de esto, la parte de cuidar tu trabajo, estos mensajes son muy sencillos y el mensaje que va detrás es un poco digamos, más profundo. A nivel de reflexión, es muy fácil, digamos, caer en la desmotivación cuando el trabajo no es óptimo, ni está bien pagado, ni a lo mejor viene de una manera bien ni para empezar. Tienes que estar haciendo muchas cosas, poniendo tú un montón de parte que no te corresponde y que le correspondería al cliente, de explicarte cosas, de saber historias, ¿no? Es como, mira, aquí tienes esto, haz esto. Pero al final, digamos que ponerle cariño y amor a lo que haces independientemente y aislándote, un poco ya está tirando de orgullo porque eso te va a representar, llega donde llegue y que es algo que no controlas. Creo que eso vas labrando un campo que está bien sembrado y eso va hablando de ti a lo largo del tiempo y va generando que no haya clientes desencantados, que no vuelvan a contar contigo y que te quedes con un trabajo único, pero si ese cliente te vuelve a llamar y te vuelven a pasar cosas, pues creo que estás ganando la posibilidad de vivir de esto. O sea, todo lo que he puesto inicialmente en el comienzo de la charla acerca de esos trabajos tan, no sé, tan, digamos, pongámosle fama o que tienen mucha repercusión mediática, a ver que tú le entregas algo y Manuel Carrasco lo publica en su Instagram y dice, yo acabo de hacer esto en mi ordenador y ahora tiene aquí 35.000 o 45.000 me gustas en una hora, y dices tú, qué disparate. ¿Y alguien sabe quién soy yo? No, nadie sabe quién soy yo. Pero eso es una parte como muy bonita y que tiene mucha recompensa, pero yo no vivo de esos proyectos, sino todo lo contrario. De lo que he vivido durante casi 17 años de profesión es del cliente pequeño que nadie conoce y que vas pica y que vas teniendo un volumen de dinero, digamos, o de trabajo para aguantar y sobrevivir. Entonces, yo cuido tanto al cliente pequeño que me da 2 duros, pero que al final tienes que hacer esa labor, digamos, psicológica de llevarte bien y de valorar que cuenten contigo para algo, por muy pequeño que seas, como el grande que te da mucha repercusión y que te abre otras puertas y que te lleva no sé, a cosas más, digamos, importantes, entre comillas. Entonces, bueno, eso quería un poco hablar de esto antes de lo que acabo de decir, precisamente por poner en situación valores que a mí me han dado pues, una continuidad, digamos, laboral y que tampoco es que me esté pasándolo pipa todo el rato que estoy trabajando, sino que, pues oye, hay momentos de mucha diversión y mucha creatividad y hay otros muchos momentos donde estás simplemente picando piedra y haciendo cosas y solventando situaciones profesionales, pero yo creo que al final merece la pena si realmente te gusta diseñar y te gusta, digamos, resolver situaciones en las que tu creatividad no es solo elegir un buen color o una buena tipografía. A veces la gracia está en los márgenes que le dan aire y que aquello hace que tenga una armonía, y al final hay muchos juegos y muchos sitios donde creo que cada pequeño factor influye para que nuestra, digamos, influencia en el trabajo sea una cosa individual o sea una cosa de un proceso, digamos, colectivo donde entran muchas partes en juego, sea importante y sea vital, ¿no? Y lo es, de hecho.
Entonces, antes de diseñar es porque yo cometí el error muchas veces de, bueno, ya no solo por ser impulsivo a la hora de decir, mira qué idea tengo para este trabajo que tengo entre manos, sino también de tirar para adelante con unas pautas que creías que eran las lógicas, pero realmente te faltaba información. Te faltaba mucha información para no caminar hasta un sitio y tener que volver para atrás y volver a rehacer, que al final es una mella psicológica y mental con la que vas tirando. Y sobre todo, a medida que, digamos, que les va bien el campo profesional y están teniendo un volumen de trabajo, hacer algo para volver para atrás es algo que es matador. O sea, es que no empieza a dejar de ser rentable, empieza a quitarnos las ganas de hacer bien ese trabajo y empezamos a entrar peligrosamente en un mundo donde puedes fácilmente volverte un autómata de recursos preasignados. Ya, bueno, hago esto como hice aquello, funciona bien, no está bien, pero empiezan a dejar de tener alma los trabajos un poco, ¿no? Por eso, el primer punto que creo que es vital antes de ponernos a hacer algo es, y esto va muy orientado a todo el tipo de diseño, pero quizás en web considero que es vital, porque a no ser que trabajemos en una agencia, que está, o sea, que yo he trabajado en agencias, al final te viene un trabajo, te viene un encargo, te lo explican y tú lo haces, otras veces soy yo el cliente que va a ver cómo me lo explican y eres tú el que recaba la información y de repente te das cuenta que cuando tú vas como diseñador a recabar información, a cuando te viene de alguien que la recaba y que te la transmite, solamente porque pase entre otra persona, ya ahí pierdes cosas. Entonces, es muy importante, creo, que el briefing... Hay gente que es muy buena. Yo no estoy hablando de niveles porque todo el mundo lo hace, pero al final tú necesitas tener una serie de información y si no tienes el briefing, como es lo normal que pase, ustedes empezarán el mundo profesional y te llegará un encargo y te dices, venga, voy a ponerme a hacer la home de esta web. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que va aquí? Pues oye, nadie te ha dicho qué elementos van en la home. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo me he visto inventándome homes y diciendo, bueno, pues ya que el cliente te ha dicho que quiere ver ya su propuesta y yo tengo que entregar algo, voy a inventarme todo esto y voy a dárselo. Y de repente ya te llega el feedback y te dicen, ay, pues mira, es que no, pero este botón en la home no. Digo, bueno, ya es que yo me leí, miré por internet, vi lo que haces y tal y pensé que uno de los botones que tiene que ir en la home tuyo es, pues yo qué sé, proyectos que hace una empresa. Entonces, esa parte creo que es fundamental que la fuercen y que la tengan, teniendo un cuestionario, entregándoselo al cliente, lo que sea, porque la web se ha convertido en un sitio que es el primer escaparate en consultar para todo el mundo. En el peor momento quizás para que cada empresa tenga una identidad, digamos, visual diferente, porque tenemos un mundo muy, digamos, encorsetado a la hora de diseñar web y de los elementos. Entonces, una vez tengamos el briefing y lo hayamos provocado o hayamos vuelto para atrás para tener el adecuado, es cuando debemos de adaptarnos al proyecto. Bueno, nosotros nunca podemos estar por delante de lo que pretende el cliente y en web suele pasar que, bueno, pues tú planteas una cabecera, una slide de fotos con sus tal cual, no sé qué, y a lo mejor resulta que es que este cliente, que es la empresa que sea, no tiene buenas fotos. ¿Y yo qué hago poniendo un banner de fotos que me ocupa media pantalla o que cuando entras con la versión móvil es todo foto? Pues te ves en una encrucijada donde tu resultado del trabajo no va a ser óptimo. Porque si ese cliente no tiene fotografías, ¿qué hago yo? Me tengo que inventar otra solución. Entonces, a lo mejor es momento de tirar a otras soluciones, sentarte con él, generar a lo mejor algunos eslogan o algo que vista una parte con un color. De repente tiras para otra solución porque esa solución no es buena. Pero la realidad es que el mundo web vive de la foto pura y exclusivamente. Entonces, podemos volver al briefing sí o sí, o podemos volver a sentarnos con el cliente y decir, tienes que invertir en sacarte fotos. Y eso le cambia el panorama al cliente, pero tú dices, ¿tú quieres tener una buena presencia en internet y que sea profesional y que esté bien? Pues no puedes. ¿Qué vamos a tirar de fotos de archivo?
¿Tú te crees que eso te representa? Pues no, porque si tú eres un profesional o una veterinaria o lo que sea y te tienes que ver de alguna manera, entonces verán que hay millones de ejemplos de web donde hay un montón de fotos de archivo. Y se nota que eso no tiene un carácter personal, no representa lo que estás viendo ahí. Y las web que vean buenas de clientes que tienen esa sensación de que es una empresa real y que eso es lo que estoy viendo y ahí es donde voy a ir, se han gastado el dinero en un fotógrafo para que les haga eso. Esa es la historia en la que a ti te están pagando por ir al cliente y aconsejarle que tenga que hacer una serie de fotos. No, porque a ti te están pagando por hacer un diseño y ellos te dan un contenido. Pero volvemos a lo de cuidar el trabajo de antes. Si haces eso, probablemente luego el resultado de esa web sea mucho más positivo. Y el consejo que tú le has dado al cliente o el forzarlo a que se gaste un dinero y que saque esas fotos y que tenga ese contenido o que dé un paso para atrás y revise cómo quiere la estructura para que tú no tengas que trabajar en esa home, digamos, medio insinuada o inventada para que él luego corrija, te quita, se te quite un módulo, te lo ponga para arriba y para abajo, pues coño, eso al final lo que repercute es que tu trabajo va a ser mejor y tu trabajo pueda llamar a otro trabajo y al final volvemos un poco escalones para atrás en lo que estaba intentando explicar al principio. Y luego hay otra parte en la que yo cuando estaba sentado como ustedes ahí o estaba en la facultad y tú estás intentando labrarte, digamos, tu manera de ver el diseño y vas aprendiendo de lo que te enseñan, pero luego cuando te sientas pues quieres que ahí se vea tu mano y tienes ahí como un poco de cariño por lo que estás haciendo para que eso te diferencie, ¿no? Todos al final tenemos un Illustrator, tenemos unas tipografías, tenemos 28.000 sitios donde nos podemos descargar 600 cosas, pero si no hay nada de ti ahí, pues coño, no resulta realmente que te sientes identificado con ese trabajo. Pues aunque parezca que copiar es malo, no, copiar es bueno. Es decir, hay mucha cosa preestablecida y más a día de hoy que tenemos muchos patrones que tenemos que mantener sí o sí. Sobre todo, por ejemplo, ya lo verán en el mundo de las apps, es una cosa en la que tampoco te puedes pegar la flipada de ningún tipo. Pero copiando, aunque parezca que no, se va aprendiendo a determinadas cosas. De repente te das cuenta que si tú has empezado a ciegas y vas a ver un ejemplo de otra web, coño, mis tipografías están muchísimo más grandes que estas. Y eso, ¿cómo va a resultar después? Pues mira, ¿por qué te crees que esto, que es un trabajo profesional ya testeado y que está en el ámbito funcionando, ha elegido ese tamaño de tipografía? Yo no tengo que inventarme un nuevo tamaño de tipografía, tampoco tengo que inventarme una nueva manera de navegar. Me voy a inventar que ahora el menú hamburguesa es un circulito en la parte inferior derecha, porque es que nadie va a entender eso. Tú tienes que poner el menú hamburguesa arriba en la parte derecha o izquierda porque es donde todo el mundo va y porque es un código, es como el código de circulación. Sí, semáforos rojo-verde y son códigos que han venido, se han quedado y que han implantado una cosa en donde no te permite jugar tanto como antaño, como decía yo, en Flash cuando empezabas, que podías inventar mucho. Entonces, al final, el diseñador es un eslabón fundamental y vital en el trabajo web, pero tiene que funcionar con unos patrones de antes y unos patrones de después. Y esa es la otra parte. Los patrones de después es que nosotros somos los que queremos intentar hacer cosas y los programadores son los que nos van a decir, mira, pues esto lo podemos hacer, pero me va a llevar más tiempo de programación. ¿Eso es viable en el proyecto? Sí, no. Y tú dices, coño, es que queda más guay. Sí, bueno, pero es que a lo mejor eso no está pagado o eso no está presupuestado. O sí, o te llega un perfil de cliente que es muchísimo más visual y creativo y sí decide que hay que invertir horas de recursos del desarrollo de la web en encontrar esa solución que a nivel visual o creativa pues es mejor. Y a veces eso ni siquiera es eso, ni siquiera es que conlleva que el programador tiene que trabajar más. Pero un programador, se los digo por experiencia, que he hecho cientos de webs, tú le entregas, en este caso yo funciono con Illustrator, y le entregas eso y le dices, bueno, cuando la montes me enseñas para ir binando y tal, y de repente te llega y dices, coño, pero es que esto aquí los márgenes no son, el programador no ve muchas cosas. O sea, hay un punto en todo el proceso del desarrollo web donde llegas a un sitio y tienes que empezar a tener un feedback
del programador contigo para ver si está aplicando todas las cosas como tú las has hecho, y también del programador para ti, para darte feedback sobre cosas que no funcionen. Pues de repente hay una web que no implementa bien en web fonts porque se ve más dentellada, porque esa web no está optimizada, y tú tenías esa web y te encantó y la usaste en tu Illustrator y de repente tienes que volver para atrás y para adelante. Y digamos que nos movemos en un medio que está cambiando permanentemente y donde cada día sigues aprendiendo y cada día sigues dejando atrás cosas que aprendiste porque ya no son válidas. Eso creo que es la realidad en el mundo web ahora mismo, y la parte responsive es la que nos lleva a que tengamos que, digamos, estar pensando todo el rato como que nuestras webs no son un póster que está ahí, sino que son un elemento dinámico que va cambiando según desde todos los sitios donde se consulte. Lo que da como consecuencia que nuestras webs no puedan ser tampoco demasiado específicas. Vuelvo a lo mismo, a no ser que trabajemos en un proyecto muy tocho donde el aspecto gráfico se está, digamos, cuidando mucho para que la versión de escritorio tenga un aspecto, la versión, digamos, del responsive en el móvil tenga otro aspecto, y todo eso tenga las anclas según se va escalando la web en tablets, en diferentes capas. Luego los móviles tienen 600 formatos de pantalla totalmente diferentes. Entonces, digamos que es un mundo donde es difícil donde es difícil llegar como a un consenso donde todas las partes estén igual de compensadas a nivel estético. Pero eso yo creo que, lejos de verlo como un impedimento que no te deja disfrutar de tu trabajo, creo que al final es un reto, ¿no? Te planteas ahí, bueno, y a ver cómo solucionamos esto. Tenemos que ir para atrás, para adelante, ver si esto se puede aplicar. Ahora estamos tirando todo vectorial, todo el peso de las cosas a medida que metemos iconos, iconografías y tal, pues tiramos siempre para que haya menor peso posible. Eso también te condiciona, que tú no puedes estar pendiendo en una web 600 texturas de fondo. Todas esas cosas, digamos, que son importantes tenerlas en cuenta y ir aprendiéndolas. La web que se hace hoy no es la de hace 3 años, ni mucho menos la de hace 10. No tienen nada que ver cómo se trabaja una cosa y otra. Y volvemos como un poco al comienzo, donde yo les quería traer pues, unos cuantos ejemplos de webs donde quizás hay algunos que sean más, digamos, visuales y creativos, o que no tienes tanto condicionamiento de funcionamiento, y luego otro ejemplo que sí tiene mucho condicionamiento. Entonces, esto, por ejemplo, es un trabajo de... Este quería traerlo porque esta es una web que se pensó, se fabricó y se programó así en Flash, en su época. Lo único que tenía esta web, que era, digamos, como un elemento particularmente de Flash, era que cuando pinchabas en los botones había digamos, una barrita que subía y que bajaba y que desplegaba el menú. El cliente, que es un arquitecto muy conocido aquí en Tenerife y en Canarias, que quería un entorno limpio con digamos, como un tipo ficha, y donde ahí conviviese todo de una manera muy sencillita, que fuesen apareciendo los menús, solo palabras debajo. Cuando llegamos al momento de decirle, Flash está obsoleto, no podemos seguir con esto, no te indexa Google, no llega tu web a ningún sitio, y dijo, ya, pero es que yo quiero mantenerla igual. Y entonces hicimos un trabajo que fue pasar de Flash, que no valía nada de lo que había, sino simplemente la parte visual, a HTML. Y pasarlo ya a formato de que conviviese con toda la realidad. Y la importancia de una web como esta radica básicamente en márgenes, en espacios, en un poco la armonía de que eso sea limpio, en donde las fotos sean lo que dicen todo, y que tengas una navegación que casi es muy simple, vamos. Entonces, bueno, este es otro concepto de web que me parecía interesante traer, porque
Esto es una retícula dinámica que según si la visitas desde móvil creo que es a 2 columnas, a medida que se van haciendo grande el navegador es un sistema dinámico de fotografía. Todo el interés, digamos, gráfico de aquí está en fotografía. El cliente tenía muy claro que quería una cosa que funcionase de esta manera. ¿Y cuál es el trabajo del diseño aquí, básicamente? Pues asegurarte de que los márgenes entre columnas sean tantos píxeles para que eso tenga una armonía, en la manera en la que se comportan y cómo se despliegan los menús. Entonces entras en detalles pequeños, en fabricar una ficha que funcione de esa manera, como vemos en la que está en la esquina de abajo, y es un trabajo que a nosotros a la gente siempre le llama la atención, a la gente le gusta mucho, y luego tú dices, uy, pues yo aquí tampoco, o sea, ya tenía un logo que estaba hecho y tampoco la incidencia del diseño, digamos, a nivel creativo era una cosa loca, pero sí es importante a nivel de espacios y sobre todo de funcionamiento. Y ahí la visión de un diseñador también es muy importante, porque tenemos que estar todo el rato, pues eso, controlando que eso no se nos haga excesivo, cómo convive la ficha cuando se abre. Bueno, entonces estos simplemente eran como 2 ejemplos muy limpios y muy básicos al nivel de creativo, pero donde la parte, digamos, del diseño era vital para llegar a la solución. Y luego quería traerles este ejemplo, quizás el más farragoso y, digamos, que a nivel de diseño lleva como mucho trabajo, pero mucho trabajo de sentarte con el cliente a estudiar el caso. Simpromi, que no sé si lo conocen, pues es como, bueno, oficial, es del gobierno, es para discapacitados, y entonces ellos planteaban una renovación de su web en la que querían que su web funcionase como si fuese un aplicativo. Un aplicativo donde a la gente que entre, ya sea con las discapacidades que sean, les fuese muy fácil encontrar sus servicios, que al final es lo mayoritariamente que ellos ofrecen, son servicios para los discapacitados, sean ofertas de empleo, sean, bueno, asistencia, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, digamos que les he querido traer lo que empezó siendo, que estas son las primeras propuestas que se hicieron para la web, donde todo se movía con la iconografía y todo esto, y luego, sentándonos con el cliente, empezamos a desgranar y ver que pues, no podía ser ni tan recargado visualmente, no había que mantener unos patrones, hubo que hacer todo un estudio con el tema de los contrastes de los colores para la visibilidad. Hay unas páginas web donde tú entras y te analizan la web y te dicen los niveles de contrastes que hay respecto a para que pues, una persona con discapacidad visual, del porcentaje que sea, pueda ver las cosas. Entonces hubo que empezar a huir, vuelvo para atrás, hubo que empezar a huir de iconitos blancos sobre fondos azules porque eso no tenía suficiente contraste. Hubo que empezar a quitar cosas de elementos muy pequeños. Las leyes de accesibilidad te dicen que tienes que tener todo escrito en texto dinámico, que no puedes meter un texto sobre una imagen porque eso luego no lo indexa. La gente que tiene discapacidad visual del 100% va navegando con un tabulador y necesita pasar por un campo de texto para que eso se lo diga y puedan entrar. Y entonces esto se convertía en un proyecto muy estimulante, pero también era un reto porque tenías un montón de factores que te estaban condicionando totalmente tu resultado visual. Así que volvíamos para atrás y para adelante cada vez que había como una revisión del aspecto visual para ver que, pues bueno, si llegamos al sitio, ¿no? Entonces, se planteó esto que era más limpio, volviendo a lo que decía antes, se llegó a la conclusión de que ni todas esas fotos iban a ser viables para nada, generaba un ruido visual, ni todos esos iconos sobre fondo oscuro funcionaban, hasta que llegamos a la conclusión, después de varias reuniones, que ellos querían hacer un filtrado digamos, del perfil de la persona que entra. Y entonces aquí pues entraba, si eres un profesional y necesitas los servicios de Simpromi para dárselos a lo que sea, ¿no? A tu empresa, o si eras un discapacitado que necesitabas los servicios de Simpromi de manera directa, y empezamos a trabajar sobre, en vez de hacer una web presencial donde explico quién soy y lo que hay,
hacemos como una web app donde lo que sea es como si fuese que tú vas navegando a través de iconos y vas entrando directo a lo que quieres. Volvíamos al sitio en donde tenemos que volver a rehacer lo que habíamos hecho y no tiene nada que ver con el comienzo de este proyecto. Y eso son varias reuniones, ¿no? Y reuniones largas donde hablamos las cosas, lo que necesita contar cada área, qué campo era más interesante, qué no. Aquí volvemos. Estos son propuestas de la misma reunión donde estamos con todo esto. Y luego se llegó a... Bueno, en ese punto empezamos a ver qué pasaba con todo esto cuando íbamos a la versión responsive y de qué manera navegábamos con semejante serie de iconos, con toda la información que quería meter, y vuelves a una pelea que es la realidad, ¿no? Si todo el mundo va a entrar, o la mayoría, el 60%, creo que Google ya dice que son, no sé si 65 o 70% de las webs se visitan desde el móvil más que desde el escritorio, con lo cual dices, bueno, pues todo lo que yo estaba haciendo allí, por muy bonito que sea, y la de horas que me pasé aquí metiendo todas las fotos en los cuadraditos, en los triangulitos y todo esto, que esto no lo va a ver nadie, al final. Y seguíamos dándole vueltas. Llegamos a la conclusión de que estos 3 iconos que habían en la portada iba a tener que diferenciarse de una manera muchísimo más elemental. Entonces, donde uno estaba, digamos, diseñando ahí medio minimal con sus iconitos y con tus colores y todo muy pastel y tal, al final dices, mira, no, tenemos que ser muchísimo más contundentes y tenemos que empezar a establecer que cada icono de estos de entrada sea de un color diferente para que el visitante entienda en qué área está, y entonces todos los iconos que hay en cada sitio cambiaban de color con cada parte. Y bueno, empezamos a depurar ya que esto es bastante cercano a la versión final de la web. Antes de pasar ahí, a día de hoy nos ha llamado el cliente que ahora quiere, en vez de que haya 3 áreas de entrada, quiere 2. De repente se nos derrumba todo lo que hemos estado durante 2 años trabajando. Dices, bueno, y ahora con 2 solo, las chicas de programación de Croquis con las que trabajo decían, pero es que ¿cómo vamos a unificar todo eso ahora? Detrás, la cantidad de cosas que hay en el menú, que entras en el aspecto, por ejemplo, de profesionales y está todo con los iconos violetas, pero ya no solo la parte visual, sino que ahora querían unificar 2 de los perfiles en uno. ¿Y cómo haces que entre esa gente por una cosa que tienes totalmente diversificada en 2 ramas en una sola y que llegues al mismo contenido? Bueno, un lío importante. Estamos en ese proceso ahora mismo. No hemos terminado de hacerlo. Pero con eso lo que les quiero decir es que al final esto está en vida. Estamos haciendo como un trabajo de una web y te van cambiando la película y entonces tú tienes que volver a encontrar otras soluciones a todos los niveles. Siguen pidiéndome iconos porque meten un área nueva. Es decir, estamos en ese proceso. Estos son ejemplos de apps que sí fueron apps y nada más. No es una versión responsive de una web ni nada. Pero quería traer algo de app también porque creo que es un ámbito donde también el diseño tiene más flexibilidad en algunos aspectos, pero también está un poco más condicionado con las limitaciones que te ponen las plataformas. Creo que tanto Apple como Google son estrictos en que uses mucha API que tienen ellos, mucho lenguaje que tienen preconcebido. Y estos son 3 marcas que yo diseñé con el Ayuntamiento de La Laguna y que requirieron app en un momento dado, pero que eran 3 apps totalmente diferentes, ¿no? Entonces ahí había pues, que incluir un mapa, que incluir un montón de elementos diferentes en cada una de ellas, y todo eso estaba condicionado a que tú no puedes poner pues eso, ¿no? El elemento que va en el mapa con la gracia que quieres, porque tiene que funcionar con un código que ya tienen ellos, y al final es un mundo donde estamos condicionados. Quizás me estoy reiterando un poco en el condicionamiento en este medio, pero es que creo que es importante que entendamos que la aplicación móvil o la web, tanto su adaptación responsive, nuestra intervención como diseñadores está supeditada al tipo de proyecto y al tipo de medio. Y que esa es, digamos, la realidad a día de hoy. Siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más que
que tenemos que ser creativos y dar buenas soluciones con una serie de condicionamientos que no, ¿sabes?, que no nos dejan hacer las cosas como nos apetecería libremente. Y que somos un eslabón de una cadena en el que tenemos que trabajar desde adelante hacia atrás y volver varias veces. Creo que ese es el mensaje que me resultaba más importante de transmitirle, aparte de cualquier cosa que quieran preguntar, si es de carácter técnico o de flujo de trabajo o de otras cosas que a lo mejor sería entrar un poquito más en detalles, digamos, de cómo despiezas esto, cómo se lo mandas a un programador, cómo te responde el programador, cómo trabajas exportando de repente el logo a 25 tamaños. Eso ha cambiado bastante ahora haciéndolo con los formatos vectoriales que ya se están poniendo en toda la web por todos sitios. Y sí, sigo comentando algunos trabajos en el sentido de esto es un prototipo que nunca llegó, pero que quizás era un carácter mucho más libre, ¿no? Era navegación sobre fotos donde había sensaciones que tú pinchabas y te llevaban directamente al punto de la web, de toda la estructura web donde estaba esa sensación. Pues no sé si ahora no recuerdo lo que ponía aquí. Ahí tampoco se ve. Pero sí es una cuestión de playas o atardeceres. Había una navegación mucho más desde la sensación. Después, evidentemente, había como todo un planteamiento del contenido detrás puro y duro, pero era una idea simplemente de navegar por las sensaciones de Tenerife. Y nada, es una web de turismo, básicamente. Creo que además este proyecto no lo cogió Tenerife y bastante de este concepto se tradujo en la de Puerto Rosario de Fuerteventura, que luego hicimos un par de años después. Que a ellos sí les pareció más... ellos querían apostar por esa sensación. Yo no sé primero si les está resultando algo interesante este speech loco de trabajos y de experiencia profesional, o sobre todo si tienen algún comentario o duda respecto a algo que yo les pueda resultar útil. Antes de diseñar y presentarlo al cliente, se debe hablar con el programador para ver si es viable. O directamente hablar con el programador y a partir de ahí empieza lo que puedes hacer. ¿Te refieres a botones? Sí, por ejemplo. Sí, yo creo que vas aprendiendo un poco en el ensayo-error si tus botones están al tamaño, grandes o pequeños, a nivel de composición, pero normalmente se presenta al cliente ya una estructura. Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar mucho con una limitación en el escritorio de un ancho máximo donde conviven los elementos importantes de la web, donde luego hay un margen a los laterales que digamos que es de aspecto visual, porque luego cuando tú sigues manteniendo, digamos, navegación de escritorio, pero entras desde una tablet o desde una pantalla más o menos panorámica, hay aspectos de ese mundo que está en la web que se pierden. Entonces, digamos que llamamos información no útil, entre comillas, pero que sí está generando un aspecto visual. Es como cuando tú tienes una cabecera y, tú entras en una pantalla, ahora que tenemos pantallas ultra panorámicas de 29, de repente dices tú, necesito una foto que es hiper panorámica, no puedo. Entonces, esa limitación, digamos que ahí es donde conviven las cosas. Nosotros, una vez trabajas ahí en ese formato y trabajas con estructura y ya con unas plantillas preconcebidas, un poco de tamaño, los botones se los muestras al cliente. Y una vez que el cliente ya ha dado por, digamos, OK un diseño que tú has hecho, tenga los botones que sean redondos, con una fecha, un degradado, lo que sea, ahí tú, como diseñador, tienes un proceso de despiece de todo eso para dárselo al programador. Yo estoy muy en contacto con el programador muchas veces para saber si ese elemento se los puedo pasar en SVG y podemos seguir funcionando con el tema vectorial en la medida en la máxima posible, porque eso va a aligerar no solo la carga de la web, sino que te va a aportar que sea escalable todos los elementos a la hora de que eso se vaya al responsive.
Y en ese punto hay muchas cosas que a día de hoy ya se pueden hacer con SVG en formato vectorial, lo cual aligera, hace, yo qué sé, estas aplicaciones, por ejemplo, que estaba mostrando antes de comercio, cultura y turismo, se hicieron hace 6 o 7 años por lo menos, y recuerdo sacar, por ejemplo, 7, 8 pantallas de intro en todas las resoluciones de todos los tipos de móvil que había en el momento. Eso era en JPG. A día de hoy ya se está construyendo de otra manera porque lo que estamos hablando, ¿no? Va optimizándose un poco todo el medio, aunque las aplicaciones lleven mucho tiempo entre nosotros, es un mundo que va desarrollándose. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si tú estás en contacto con el programador, yo lo suelo preguntar porque hay gente que, depende con el programador que te encuentres y con quién trabajes, a lo mejor está trabajando en un medio que no le permite incrustar un SVG en una zona porque, yo qué sé, porque ahí hay tablas de código que funcionan de aquella manera y el sistema en el que trabajas no le permite implementar. Te encuentras con ese, digamos, pastel a diario. Pero a día de hoy casi todo lo estoy sacando en SVG y es lo mejor. Sí. A la parte del diseño, hablaste de la parte de copiar y poner referencias. O sea, la aplicación es muy fuerte, ya sabemos cómo funciona la parte de diseño, pero la parte de web, teniendo en cuenta las limitaciones del medio, por así decirlo, cómo trabajar en esta, por ejemplo, que venga un cliente que diga, pues me gusta mucho cómo tiene puesta la interfaz de esta página y la quiero funciona de esta manera, pero ahí no se encontraría los temas de plagio, no se encontraría dentro de la web. Perdona, lo último que dijiste. Dentro de los temas de plagio, ¿cómo se relacionaría con el tema de web? Sabemos que la web y todo lo que somos capaces de poner el código de un desolimitado, un tanto por el diseño, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se trabajaría ese tipo de copia, por así decirlo? Porque sabemos que hay interfaz que funciona como que funciona. Entonces, ¿sería como coger la fase de partir de modificarlo o...? Pues mira, con Croquis, que además es algo que no lo he comentado, nosotros siempre hemos tratado de decirle al cliente que la web suya está hecha expresa. Nosotros trabajamos con WordPress, pero no trabajamos con una plantilla preconcebida de tamaño para todo, porque las necesidades, lo que decía antes, la necesidad del cliente a veces te condiciona. Y hay gente que quiere y dice, yo quiero entrar y quiero ver una foto a pantalla completa y que a partir de ahí tú empiezas a hacer scroll hacia abajo. Esa gente que quiere esa pantalla completa o que simplemente quiere un banner superior, te condiciona a que tú no puedas usar siempre la misma plantilla, porque incluso el comportamiento de ese slide superior te va a variar. Hay gente que quiere que pasen imágenes, hay gente que lo quiere fijo, pero ¿cómo se...? Bueno, entonces, para responderte, la manera... O sea, ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho, de hecho, nosotros estamos empezando a implementar Sketch o Adobe XD, que son software que se dedican precisamente a tener una especie de layout que se autoamolda entre los diferentes formatos, responsive y todo eso. Te da que la exportación de todos los elementos hacia el programador son, digamos, de manera casi automática. Eso te condiciona también a lo que estás hablando de los tamaños, pero es verdad que muchas veces decimos, aquí, por ejemplo, vuelvo al punto del briefing sí o sí, porque el briefing te va a dar precisamente... Una de las preguntas que nosotros incluimos en los briefings es decirle al cliente quiénes son, digamos, las webs que te gustan y obligarle ya, de hecho, a que haga ese trabajo que muchas veces no lo hacen. No, quiero una web, pero lo obligas a decirte un poco cuáles son las webs de referencia que te gustan y también las de su competencia. Ese trabajo normalmente yo lo hago siempre para ver un poco, ponerme en situación dónde va a vivir la web de ese cliente y qué es lo que él pretende. Pero es verdad que, o sea, si miras webs y miras el 90% de las webs, es una franja arriba con un logotipo, con un menú, sea de la manera que sea, una franja de una foto representativa que muestra no sé qué y empieza un contenido para abajo.
Pero el 90%, o sea, es una cuestión de que es automático, que eso es lo que nos encontramos con todo el mundo. Entonces ahí los detalles son más leves, donde puedes intervenir o lo que puedes hacer, cómo mostramos a lo mejor ese eslogan que está sobre la foto o no, o lo que viene después, meter iconos, hacer determinadas cosas, cómo trabajar. A veces la creatividad está en la textura que le das a la foto para que eso tenga un carácter diferente a donde él compite. Pero sí se parte o sea, casi que esa estructura nos viene un poco condicionada, a no ser que el cliente te dé esa pauta de que quiere una cosa que se salga por completo. Hay gente que te viene y dice, no, no voy a llevar foto, esto es tal. Y dice, bueno, pero ¿y cómo lleno yo todo esto, este espacio de web sin foto? No sé si... Yo tenía más bien con respecto a si, desde tu punto de vista, ya que llevas bastantes años siendo un profesional y reconocido por tu trabajo como diseñador gráfico para portadas de álbum y tal, desde tu punto de vista, Canarias, más concretamente Tenerife, consume diseño y consume el hecho de página web, es decir, de que haya pequeñas empresas o grandes empresas a nivel autonómico que quieran páginas web diseñadas que innoven en etc. Te diría que el mundo web, yo creo que hasta en la isla más pequeña de Filipinas, si te pones. O sea, quiero decir, todo el mundo necesita web. Y es verdad que ahora mismo es un mundo bastante despiadado porque hay mucha plataforma que te automatiza cosas, pues te da la capacidad de, mira, tú pagas una cuota o tienes un Wix o tienes hay muchas, un one-on-one y todas estas cosas que te permiten, como dicen, bueno, me pongo ahí, hago la web y la tengo. O sea, casi que el mundo te está obligando a tener una web. Y Canarias no está, y Tenerife no está exenta de eso. De hecho, nosotros tenemos el ejemplo tanto de clientes pequeños como grandes. Ahora llevamos casi 2 años trabajando en la web de Asotel y es una web institucional con un montón de contenidos, con circulares, con noticias, con una plataforma de formación, como es un lío de 1000 cosas, ¿no? Pero luego está la web de la empresa pequeña, de una floristería que te llega y quiere poner, que tiene ramos de no sé qué, la oferta del Día de los Enamorados y 4 cosas más, y le sacas 4 fotos ahí a su floristería y no tiene nada más. Una web que casi que te ventilas en 2 paradas. Según la complejidad de si quiere vender online, cosa que el COVID nos ha forzado a que todo el mundo quiera vender online y todo el mundo quiere tener una tienda implementada porque si pasa cualquier situación de esta nueva, pueda yo poder vender, ¿no? Los que tenían como comercio online, cuando pasó todo esto, estaban como muy felices por haber apostado por eso, aunque a priori su empresa no tuviese sentido que tuviese un comercio online. Bueno, una floristería, de hecho. Nosotros tenemos una floristería que tenía comercio online, que estaba con lo del comercio online antes de que pasase todo esto. Y cuando pasó era, vamos, qué bien, que la gente no puede salir, no puede tal, pero sigo pudiendo hacer esas cosas. Entonces, sí es verdad o sea, que yo creo que la web se necesita, se seguirá necesitando y llegará un momento en donde pasen 2 años y ya quieras cambiar porque ya va a ser como quien renueva el toldo de su local. Porque ya está viejo, porque está sucio, o porque ya no, o porque tienes que parecer que sea nuevo porque eso va a vender. Sí, vamos, totalmente. Totalmente de que sí es necesario la web y que hay mercado aquí. A diferentes niveles, seguro. Pero, de hecho, puede venirte el cliente que quiere que le montes un Wix, porque no tiene ni idea de hacer nada informáticamente. Tengo un ejemplo ahora también de un cliente que me ha encargado un logo y que me dice, ¿tú sabes hacer plantillas en Wix? Digo, mira, es que yo trabajo con una agencia en la que lo que vendemos es que le hacemos su web expresamente para ti. Entonces, yo no trabajo haciendo plantillas en Wix. Y me dice, joder, pues, me dice el cliente, pues tío, pues tendrías que saber porque hay un montón de gente que lo pide. Está ahí, digamos que cada uno se ubica y se posiciona en su perfil de mercado, pero que a verlo lo hay seguro y no va a dejar de haberlo, vamos. Otra cosa es que tú necesites
alguien que controle técnicamente, que no es digamos, el terreno de un diseñador, para que te sepa montar un e-commerce, darte de alta una plataforma de pago, hacer determinados trámites. O sea, es bueno que sepas de todo, pero que quien se especialice en algo sea el encargado de eso, ¿no? ¿Nadie? ¿Nada? No sé si he ido muy rápido. No, digo porque tenemos un tiempo de conferencia y yo me he hecho aquí el palique y de repente me quedo... Bueno. No tenemos preguntas de nada, absolutamente. ¿Cómo has conseguido darte a conocer para que artistas tan conocidos como Melendi o Conchita te contraten? Pues a veces me lo pregunto yo también. Pero es un poco lo que comentaba inicialmente, de que no sabes qué puerta te puede abrir a otra. Yo tengo un grupo que se llama Mento, que llevamos un montón de años aquí tocando en Tenerife, y bueno, y hay un productor canario en la península que nos conoció aquí, estaba lanzando un sello, digamos, él es Pablo Cebrián, y estaba lanzando un sello personal, de apoyar a proyectos que le parecieran interesantes y que le gustasen, y contó con nosotros. Entonces, bueno, pues una relación profesional con la parte musical que te lleva a estar allí. Y cuando llegamos allí, nos conocemos, entablamos amistad, pues empieza a ver las cosas que yo hacía de diseño, ver los diseños que yo hacía para Mento también, para mi grupo y todo eso, y eso conecta con que empieza a hacer diseños para las cosas que él hacía en su sello, y la gente pues le gustaba, afortunadamente, el estilo que yo le estaba dando, y vas haciendo cosas, y vas llegando a otro artista y a otro artista. Y entonces en ese recorrido donde uno, digamos, va creciendo, él como profesional y como productor musical también va creciendo muchísimo y va teniendo artistas cada vez mucho más importantes. Y entonces un día surgió la posibilidad de que ese artista ya no era el diseño de los grupos desconocidos de su sello personal, sino que de repente me propuso para hacer el disco de Manuel Carrasco. Y eso fue, a mí ese disco y que todo el mundo resultase contento con el resultado, o sea, que tuviese éxito, digamos, profesional, y que estuviesen encantados Universal como discográfica y el artista, es lo que, casi más el artista, porque empieza a hablar, coño, ¿y este diseño quién lo hizo y tal? No sé qué, y te dice, pues mira, este pibe y tal. Y eso conectó con Sony, con otra discográfica, allí al final en el mundo musical se mueven mucho, se relacionan mucho, aunque sean diferentes discográficas unos con otros, y me salió el disco creo que fue el de India Martínez después, que era de Sony, ya no era de Universal. Después de India Martínez me llamaron para el de Melendi, y bueno, cada cosa de esas, una cojones que te cagas, claro. De repente te ves ahí a ver qué es lo que sale. Pero fíjate tú que esa relación, o sea, digamos que ese trabajo viene por una persona que confía en ti en un momento dado, y que, habiendo hecho unos cuantos trabajos, sigue contento con tu trabajo y le parece que eres muy válido, y te propone en un momento dado para otra cosa. Y eso de repente te abre unas puertas que uno no se lo espera, para nada. Después de estar tropecientos mil años haciendo webs y viviendo de la otra cosa, esa puerta tan grande vino por otra cosa, que no tenía nada que ver. Dime. A la hora de hacer autopromoción, ya sea para ti particularmente como diseñador o a tu agencia, ¿crees que es mejor o sea, tenerlo dividido obviamente de organizar, pero hacer un poco de todas las distintas facetas que tienes dentro de tu tipo de diseño, o centrarte únicamente en lo que te representa más a ti? Pues me parece. Si tienes un estilo muy concreto que trabajar más en estilo, bajo que no más estilo, o se refiere que muestre la variedad de cosas que pueden hacer, aunque después el cliente
A mí me parece una pregunta muy interesante y que creo que va un poco en función también de tu recorrido profesional. Es decir, si yo, que soy un absoluto desastre para la autopromoción, no tengo ni una web con mis trabajos, tengo un Instagram donde me prometí que en este 2021 voy a empezar a poner un montón de trabajos que de hecho y que no los comunico públicamente, ha sido porque he tenido trabajo y porque no he necesitado hacerlo, pero aún así está mal hecho. Es decir, es bueno que haya un sitio donde la gente pueda ir a ver tu curro. Si me haces esta pregunta cuando estaba empezando, había puesto todo lo que sé hacer para que la gente diga, mira, este chico también hace esto y te puedan contratar. A día de hoy, quizás públicamente, me centraría más en diseños de discos, pero porque es lo que más me gusta hacer, y si puedo tener por ahí un volumen de trabajo que me permite solo trabajar de eso, pues yo estaría encantado. Me divierto mucho más haciendo eso que haciendo otras cosas. Eso es por también una preferencia. Ya no es porque los trabajos tengan más repercusión ni de dinero ni mediática, porque yo llevo haciendo diseños de discos también desde hace 20 años. Lo hacía para mi grupo y proyectos de aquí más pequeños, y con un inglés que me contactó una vez también por eso, y llevo haciendo 20 y pico discos con el tipo de una serie de música clásica. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que estás diciendo me parece muy interesante, porque uno tiene que ser consciente a dónde quiere llegar. La realidad igual es que en un momento dado hay gente que sacrifica no decir todo lo que es capaz de hacer por enfocarse a exactamente lo que quieres hacer. Otra cosa es que tengas la viabilidad, digamos, de hacerlo por medios. O sea, si tienes algún apoyo detrás de que te están permitiendo, o tienes una subvención o un apoyo de tus padres, como lo tuve yo al comenzar, como todo el mundo, para poder caminar un poco, pues hombre, yo creo que le doy más valor a que te intentes enfocar en lo que realmente eres consciente que te gusta y que crees que donde puedes dar más valor a las cosas, pero igual no todo el mundo es capaz o sea, tiene la viabilidad de hacer eso, y tú tienes que decir, oye, pues mira, lo mismo te hago un logo que te hago lo que sea, da igual. Al final tenemos que trabajar todos, ¿no? ¿Le da la posibilidad de editar su contenido, o sea, publicarlo? ¿O simplemente como se contrata ese trabajo y ya hasta el final? Yo creo que hoy te lo exige la mayoría de las personas, de clientes. No, a lo mejor no puedes llegar a hacer todos los cambios que, pues yo que sé, a lo mejor cambiar un icono, no, pero porque es una cosa que es un gráfico y ahí a lo mejor requiere un poco más. Pero WordPress, que es una plataforma que casi que se come las webs hechas, digamos, personalizadas, sea partiendo de una plantilla o de cero, te permiten autogestionar el contenido. Sobre todo, bueno, ya no te digo noticias y todo eso, que evidentemente, si no es un caos total. Pero sí que si quieren cambiar un párrafo, no sé qué, una sección, el comentario y tal, incluso fotos de cabecera también en los gestores de WordPress. Bueno, tenemos muchos ejemplos de gente destrozando sus webs, muchos ejemplos, porque no controlan, pero tampoco quieren pagarte a ti un mantenimiento ni estar encima de una supervisión para que eso, digamos, tenga un sentido. Un sentido, digamos, de mantener una línea estética. Hay gente que sí lo paga porque es consciente de que te necesita, hay gente que es consciente que te necesita pero no lo quiere pagar o no puede pagarlo y revienta sus propias webs. No en el texto, porque al final si pones ahí cualquier disparate es tu empresa y es tu web, o sea, es tirarte piedras con tu tejado, pero sí que sobre todo en los aspectos
que tienen que ver con el diseño, sobre todo, es que cuando empieza el cliente a tomar las riendas de yo pongo mis fotos de cabecera o yo cambio mis fotos de aquí o pongo las cosas allí, pues yo qué sé, yo creo que el 100% de las propuestas gráficas que se hacen, coges unas cuantas fotos y están bien, y luego cuando llegan las fotos reales del, del cliente se viene un poco abajo. Sí. O sea, que sí, sí o sí te van a pedir gestión de contenido, seguro. Nosotros, por ejemplo, que ahora estamos empezando y a lo mejor si nos viene un cliente con poco dinero y quiere hacer una web, ¿nos aconseja alguna página con la que nosotros podamos trabajar sin tener que estar a lo mejor contratando servicios de otra empresa de web, de programación? Pues ¿O siempre nos aconsejarían trabajar con programación? Hombre, yo lo que diría es que mi experiencia siempre ha sido trabajando con programadores, y es verdad que al final tienes a alguien técnico que sabe solucionar eso. Cuando yo intenté hacerme mis propias webs, no fueron de clientes, pero eso que te montas tu web de, pues mira, de mi grupo o de una personal tuya, llegas ahí y te das cuenta de que o sea, eso yo no lo he hecho con Wix ahora o con algunas de estas plataformas que creo que son para parvulario y que te dan un resultado óptimo, pero es verdad que yo me veía liándome ahí horas para poner una línea o tocar un margen de una línea que estuviese en el sitio, y al final eso tú desde el punto del diseño, coño, es que esto no puede quedar este espacio aquí tan grande. Entonces es verdad que si lo haces a nivel personal, por experiencia, creo que es muy positivo porque te das cuenta lo valioso que es tener un programador detrás. Si te llega un cliente que no tiene dinero y tú tampoco tienes dinero para vivir y tienes que hacer un trabajo, tendrás que hacer lo que tengas que hacer. Quiero decir, será con Wix, con cualquier plataforma, y evidentemente yo estoy trabajando, o sea, muchos de los ejemplos que pongo aquí, ya no solo es que el cliente pueda, sino que también yo trabajo con una agencia que vende un producto de una determinada manera. Ellos no venden one-on-one ni venden Wix, venden una web personal hecha para ti expresamente. Entonces, yo tuve la fortuna de empezar por ahí en web. Probablemente si no hubiese empezado a hacer todo eso ahí en web, como decía antes, a través del Flash y de todo eso que me metió ahí en ese mundo, yo no hubiese acabado haciendo webs, probablemente, o hubiese entrado en otro lugar donde trabajase con alguien que controlase. Porque creo que aunque hay programadores con muy buen gusto y diseñadores con mucho conocimiento web, hay un punto donde creo que siempre se necesitan, porque si ese cliente te pide lo que te estaba diciendo antes, un comercio online y no sé cuánto y tal, de repente empiezas a adquirir unas responsabilidades tú que si mañana sale mal una compra o pasó algo con el carrito que no funcionaba, estás tú detrás responsabilizándote de algo que no sabes qué pasa, y es el negocio de una persona y alguien pagando por detrás. ¿Entiendes? Y más a día de hoy que demandan tanto comercio online. Porque si es una web presencial pura y dura que no tiene nada, sino, mira, soy menganito y esto es lo que hago y ya está, y pongo 4 fotos, pues mira, es muy básico y no te vas a pillar tanto las manos. Pero es eso. No recibías tanto cargo de trabajo como en una agencia, pero trabajar en una agencia no está creciendo trabajar por particular, digamos, la agencia, pero no es más de ¿cuál sería su opinión y la experiencia de trabajar? Pues yo empecé trabajando para Croquis como un empleado. Y ahí hacía los diseños de las web que me venían y me pagaban un fee mensual y ya está, ¿no? Y llegado a un punto, yo tenía trabajos por fuera, pero también quería sentir un poco, ya llevaba como 2 años, así, o 3 trabajando con Croquis y quería también tener un poco el control de lo que pasaba conmigo. Entonces yo tuve la suerte y la fortuna de que trabajando con Croquis y con Antonio Páez le planteé, oye tío, quiero independizarme, hacerme freelance, controlar mis tiempos cuando trabajo o no, que al final trabajo más de lo que trabajaba cuando trabajaba con ellos, porque ser freelance es ser esclavo de tu trabajo siempre, pero cuando digamos que di ese paso, tuve la fortuna de que dijimos, vamos a seguir haciendo los trabajos, pero como si fuesen proyectos. Es decir, tú me dices, oye, tengo tal web, y tú me la traes a mí, y yo la diseño, y tú me pagas tanto por esa web,
Y entonces establecimos esa manera de trabajar. Es más difícil al principio porque si no hay webs o lo que sea, o si tú no tienes trabajo, pues es más complicado, digamos, llegar a cubrir unos gastos. Pero sí tuve fortuna con eso. Yo no digo que una cosa sea mejor o otra. Tengo compañeros de profesión que han estado trabajando un montón de años freelance y teniendo un montón de curro, y de repente les ha surgido la posibilidad de trabajar con una agencia como directores creativos o como diseñador senior o lo que sea, y han estado un tiempo trabajando de esa manera porque también te desahoga mucho de muchas cosas. Es decir, tienes un horario fijo, tienes tu, digamos, te acostumbras, ya tienes una estructura de unos gastos y cubiertos, y también descansas los fines de semana o llega todos los días a las 5 de la tarde, apaga el ordenador y me voy. Y la vida freelance es yo mismo me gobierno, y si quiero levantarme un lunes e irme al Teide y puedo hacerlo por agenda, lo hago, pero luego me veo trabajando 3 fines de semana seguidos y te empieza a venir curro, y te pasa como me pasó a mí, que tuve que necesitar apoyo. O sea, yo tuve la vida digamos, de agencia, con esta fortuna que te digo de que a mí el tránsito de una cosa a otra me fue muy fácil gracias a Croquis, pero luego trabajando por mi cuenta ajena llegó un momento donde me fueron bien las cosas, me vinieron más clientes y de repente empiezas a verte desbordado. Oye, me levanto, estoy de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche currando, llego fin de semana sigo y digo, espérate, o sea, está guay, dinerito, pero necesito vida. Entonces cogí a una persona muy guay que se llama Alejandro y con la que he trabajado un montón de años, y es un profesional que digo, Alejandro, échame una mano con esto, necesito tener a alguien con quien currar y que no sea todo yo, porque es que me muero. Y entonces empezamos a colaborar y a trabajar juntos. Y eso te da que evidentemente tienes gastos, tal, haces tus números, pero es crecer, al final es crecer. Y si en un día son 3 más que tienes porque el volumen te va, de repente no te has dado cuenta y te has convertido en una agencia también tú. Pero no, los cambios son un poco así. Yo he vivido con Croquis y Croquis ha tenido momentos donde estaba con un programador, ahora tiene 2, y de repente, o como funcionamos muchas veces nosotros de manera flexible, con profesionales por proyecto. Hay muchas veces donde tú dices, tengo mi trabajo, tengo mi volumen, tengo mi cliente, sé que me encarga estas cositas durante tanto tiempo, y te llega algo gordo y dices, voy a necesitar algo extra para este proyecto, pero no voy a contratar a nadie ni me voy a montar una estructura si este proyecto es ahora y de repente luego sigo igual. A lo mejor tengo 5 meses de trabajo muy gordo con algo y montas un equipo solo para eso. Creo que más o menos hay que ser flexible con eso, con la realidad en la que vives, pero que es difícil, pero que se puede también. Iba a decir la putada, pero bueno, la historia es que a día de hoy, pues oye, a lo mejor no se está moviendo tanto capital para estas cosas. Pero yo creo que el diseñador nunca va a dejar de tener trabajo. Para cobrar a una empresa. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Por hora? ¿Según el cliente le cobran una forma u otra? O sea, porque yo creo que es algo que ninguno podemos tener claro. Pues yo creo que hay muchas formas de hacer eso. Lo que pasa es que es verdad que si tú vas a pretender cobrar por horas, no te va a salir rentable seguramente muchos trabajos, o la mayoría. Yo suelo trabajar poniéndole un precio al proyecto una vez se ha estudiado todo lo que hay que hacer, o poniéndole precio a los diferentes procesos. Pero también, si vas a hablar de web, lo normal yo creo que es fijar un precio, digamos, por la web, o a no ser que haya, digamos, fases muy específicas o trabajos muy específicos dentro de la web que requieran una cosa extra. A lo mejor tú dices, oye, pues la web es esto, pero luego tienes una plataforma que lleva un trabajo extra o lo que sea. Pero creo que lo normal es dar una tarifa por el proyecto. Una vez tú te has sentado con el cliente, has estudiado lo que es, el trabajo que lleva y un poco le das mira, esto vale tanto, con estos plazos y tal. Conozco mucho diseñador que hacía así, tenía aquí el botón del timing y hacía clac cuando empezaba de tal.
pum, y lo paraba. Pero creo que tiene que más que ver con ilustradores y con gente que, digamos, con un proceso a lo mejor más creativo, que valoraban así las horas o lo que sea. Para mí eso me resulta complicado. Es verdad que hay que contabilizar horas cuando estás metido en un proyecto donde están bastante gente, o sobre todo, como nos pasa a veces a nosotros, que tenemos un cliente que te paga, digamos, un paquete de horas para tener un servicio de mantenimiento. Oye, pues mira, si tú tienes una web y tú necesitas una asistencia, pues tú tienes contratado conmigo mensualmente, creo que sea 30 horas y valen tanto. Y yo al final del mes te digo, pues mira, hemos gastado tantas horas o nos hemos pasado tantas horas o lo que sea, ¿no? Es una manera de trabajar por horas, pero es más una asistencia. Ah, pero pensé que habías dicho algo. Entonces, bueno, pues eso. Pero creo que si es un proyecto, tiene un valor el proyecto, que es verdad que es difícil dárselo, porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Si no tengo experiencia y no tengo un bagaje, ¿por qué te voy a cobrar a ti un pastizal por algo que a lo mejor es lo que vale, pero si no tengo ningún ejemplo de nada? Es difícil. Ese siempre es un proceso donde te sientas allí a decir, ¿valgo o no vale todo esto? ¿Vale tanto o no? Pero también te lo va dando la experiencia. Mira que hemos nosotros luchado bastante por tener un tarifario, por tener un colegio de diseñadores, por intentar ver, buscas mucho, se habrán metido, si han curioseado sobre eso, pues te metes, hay hilos en Doméstica donde la gente habla de tarifas. De repente a mí me han encargado una maquetación de un libro de no sé cuántas páginas y dices, ¿y cómo yo? Tal. Y muchas veces levantas el teléfono y llamas a otro profesional que a lo mejor sabes que tiene experiencia con eso y te da, con toda la confianza, un valor más o menos aproximado. Porque es que es muy complicado establecer precios a las cosas. Una botella. No, pero eso decía, a todas las botellas el mismo precio, da igual la hora que esté. O sea, si por ejemplo tú le pones la tarifa y tienes que hacer la web con mantenimiento, pero a lo mejor no es lo mismo la web de IKEA que la web de una floristería. No, claro, y te queda en cuenta el cliente siempre, porque, o sea, no es lo mismo que tú trabajes un disco para Manuel Carrasco que un disco para el cantautor de la esquina aquí que te viene. Yo no puedo poner la misma tarifa, entre otras cosas porque tu trabajo tiene una visibilidad y una repercusión que hay que contabilizar también. Y también una responsabilidad sobre lo que estás poniendo ahí. Entonces, en el diseño de la botella, a lo mejor tú es un diseño tuyo propio absoluto y eso tiene un valor incalculable. Nadie sabe, ¿sabes? Si tú tienes un talento y has hecho una cosa muy buena y eres desconocido, ¿qué pasa con esa situación? ¿Vas a cobrar 2 duros porque eres desconocido o vas a cobrar un pastizal porque tu botella es la mejor del mundo? Es muy complicado. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos que defender que nuestro trabajo esté bien pagado y ser conscientes con que en la realidad que vivimos, si tú eres un desconocido que no tienes experiencia, no puedes tampoco cobrar todo lo que a lo mejor te merecerías. El tercer trabajo, el quinto, el séptimo, ya empiezas un poco a hacer las cosas. Muchas veces uno dice, oye, mira, yo soy desconocido, pero esto vale 1000, pero te lo dejo al 50%. Quiero decir, que sepas que para mí esto vale 1000, pero yo no soy un don nadie, pero ahora te vale para ti 500 porque yo estoy empezando. Y a lo mejor es una manera, porque muchas veces te muerdes la cola cuando empiezas a colaborar con un cliente y le has puesto un precio bajo inicialmente, cuando te llama para el segundo trabajo, a ver cómo le dices que harás más. Ay, ¿y por qué yo? Oye, antes me costó esto, 50, y ahora ¿por qué me vale 80? Si antes me cobraste 50. Entonces dices, coño, me voy a morder yo aquí la situación con esto. Pues hombre, pues se le puede argumentar. Depende también un poco, por eso es lo que decía antes de la importancia de cómo te relaciones con el cliente y cómo vayas un poco caminando con él. Todos crecemos, la vida también crece de precios, es decir, hay que también ir trabajando eso, aparte de tu propia capacidad profesional. Vamos. A la hora de una agencia buscar un diseñador para contratar, ¿qué es lo que más se estima o lo que más? Pues yo te voy a hablar desde los casos de compañeros que tengo, porque yo trabajé con una agencia, pero a mí entré, digamos,
recomendado por el diseñador que había ahí antes que se iba. Entonces a mí me dijeron, mira, entra este pibe que es muy bueno y tal, y coge y trabaja con él. Y ahí empezamos a trabajar. Pero sí es verdad que lo que yo veo últimamente, la tendencia que se está valorando mucho, es que sepas hacer como muchas cosas. Es que controles de todo. Y es como, eso es algo que es positivo para ustedes, tener más conocimientos mejor y más versátil seas mejor, pero también es una injusticia. Quiero decir, eso no es lo que debe de ser. El otro día veía un anuncio de una oferta de trabajo de un camarero que le pedían que fuese diseñador gráfico para hacer las cartas. Y digo, ¿esto qué es? Pues nada, la locura, padre. A fin de, pero no sé, yo creo que cuanto más controles un poco de las cosas y dediques tiempo a curiosear, pero ya no porque quieras especificarte en algo, sino porque, yo qué sé, es bueno que tengas nociones de 3D, si te apurras un poco. Al final cada trabajo te vas a poner en una realidad que te va a exigir algo que no controlabas y que tienes que aprender un poco. Es verdad que cuando entras en una agencia empieza como a decirte, parece que tienes que cubrir las expectativas a saco y ser una máquina con lo que vas a dar, pero oye, ¿sabes? Pues mira, sé lo que sé, pero es verdad que es un mundo donde ahora mismo ustedes son aquí un montón de diseñadores que van a salir y no hay a lo mejor tantos huecos donde meternos y que controlar lo máximo posible de tener nociones sobre todo. También depende de dónde vayas. No sé si vas a una agencia y la agencia te va a pedir que sepas hacer web, que sepas diseñar 3D, que sepas montar vídeo y que sepas diseñar un logo. Y dices, oye, vaya, ¿sabes? Bueno, pues puedo saberlo, pero también me estás pidiendo que me vas a pagar 3.000 euros al mes por saber de todo y hacer de todo. Y luego también están los, ¿sabes? Cómo trabajas y lo que te pidan de plazo. Aquí, quiero decir, hay agencias y agencias y agencias, que es relativo también eso, pero vamos, que yo diría que aprendan lo que puedan de todo lo que tengan relación, pero que a lo mejor con tus propios proyectos, que digas, yo aprendí 3D porque quería hacer una cosa en 3D, no aprendí 3D porque creo que me venía bien, sino que tuve la curiosidad de hacer alguna movida en 3D y aprendí un poco 3D y de repente me metí en un curso, hice un curso de 3D Max y bueno, y una cosa te lleva a la otra y aprendes algo y lo manejas. Ahora hace un montón de tiempo que no lo toco. Pero hay veces que te enfrentas a un proyecto y dices, no me voy a limitar en lo que yo sé, me voy a limitar en lo que me gustaría que esto fuese. Y esto conlleva 3D o conlleva animación 2D, voy a mirar un poco y voy a aprender un poco, siempre que tengas el tiempo. Si estás currando 10 horas, pues oye, probablemente no puedas hacer eso, pero ya estás currando 10 horas. Pero si ahora tienen tiempo o si se ven con esa historia, pues que es bueno, tío, meterse en todo eso. ¿Sí? Pues me imagino que será en función de yo la experiencia que tuve, que es hace mucho tiempo, y yo tenía una tarifa. O sea, ya me pagan un sueldo, tú vas allí a trabajar por horas. Lo que pasa es que es verdad que si, como todo, la agencia, aunque parezca que es una nave Enterprise que la comanda alguien de incógnito, es un nota como yo que está llevando sus números y sus proyectos y sus plazos con el cliente. Entonces, al final llegará un día en que un proyecto que le llega a él y le entra como un elefante en una cacharrería, le piden que un plazo inviable y te dice, tío, nos tenemos que quedar más tiempo, pero yo te pago esas horas extras. O este proyecto va a necesitar más de ti, a lo mejor para que te lo ocurres en tu casa, te lo pago, aparte de tu sueldo. Y eso pasa en todas las agencias y en todos los momentos. De repente hay clientes grandes que te demandan en un momento dado que tú ya estás medio desbordado y dices, ¿y qué hago yo ahora? No puedo sacar un profesional debajo de la manga y te ves tú pencando ahí un fin de semana, aunque seas un contratado, pero luego te meten horas extras o te meten por proyecto o adicional o lo que sea. Yo he trabajado la mayoría del tiempo así, pero porque es el medio que controlo y se puede trabajar así perfectamente. Es verdad que es lo que estaba diciendo antes, que tanto Sketch como Adobe XD ahora son software que están orientados pura y exclusivamente a eso.
y que la gente que trabaja en Illustrator para de repente hacer grafismos y cosas y no sé qué, pero el montaje de la web se lo lleva a alguno de esos programas para de ahí pasar eso al programador, y el programador abre ahí el proyecto y, vamos, casi que tiene que darle un botón y exportar todas las cosas. Pero sí también va a otro tipo de información, cómo se adaptan los módulos, cómo se mueven, Yo hay muchas pautas que cuando trabajo con Illustrator tengo que decir, pues es que esto que ves ahora que aquí es a 4 columnas, quiero que cuando vaya responsive se ponga a 2 columnas. Y luego, entonces, ese trabajo, digamos, un poco se automatiza y se hace más eficiente una vez te acostumbras a trabajar con estos programas que son más específicos para trabajar layout, responsive y todo eso, y que todo se mueva dinámicamente. Digamos que para eso el Illustrator es un poco más artesanal. No porque no puedas trabajar ahí, lo que pasa es que tienes que trabajar con las medidas y saber un poco de eso. ¿Cuál es tu Instagram? Carlos Arocha, si pones Carlos Arocha, verás ahí, hay 9 fotitos, pero prometo que este 2021 iré poniendo trabajo, la verdad. Sí. Ya está bien de este incógnito. Sí, la verdad, que es que soy el ejemplo total de trabajo mucho y no me he tenido la necesidad de promocionarme, pero un desastre a la hora de poner hacia afuera las cosas. Con la gente que tengo más amistad, mis clientes me meten caña. Las agencias, o sea, a la hora de contratar como diseñador o como artista, ¿tienen en cuenta que tengas una web o realmente se fijan? Bueno, a ver, se supone que tú vas con tu portfolio, sí, pero si tú sabes que en realidad estás haciendo de ti, ¿en qué suelen poner la atención? ¿En las redes sociales que tiene que ver con tu trabajo o en la web? O sea, ¿es realmente necesario a día de hoy tener una web a pesar de las redes sociales? Yo diría que no lo veo vital. O sea, es que al final lo que le interesa a una agencia o a alguien que te vaya a contratar, pudiera ser yo como profesional, es poder ir a algún lado y ver la calidad de tu trabajo, un poco lo que has hecho, un poco la experiencia también, que aparte de tener un currículum y ver un poco qué es lo que has trabajado. Cuando tú sales sin experiencia, pues lo que quiero ver es un poco la capacidad que tienes de plantear cosas. También sé que es difícil porque ahora mismo que te den oportunidades laborales es complicado, pero se aprende trabajando. O sea, se aprende de verdad trabajando, porque tú puedes hacer muchos proyectos, digamos, trabajos personales donde muestras tu calidad, pero nadie te va a poner un plazo tan exigente como el del trabajo de verdad, ni nadie te va a estar exigiendo que rehagas cosas que tuviste por buenas porque yo tengo otra visión. Y imagínate que yo fuese el director de la campaña y te digo, muy guay, pero mira, es que no me gusta esto, quiero que sea así, ya sabes, y no vas a decir por qué, ¿no? Mira, porque soy yo y porque es mi cliente. Entonces las agencias van a trabajar así. Y tú tienes que adaptarte a un mundo y a unos patrones y a unos códigos que no son los que tú decides, pero tú tienes que ser eficiente en la solución que tienes que dar. Y a lo mejor tienes que rehacer una campaña 3, 4 veces, y también tienes que correr más que nunca de lo que has corrido. O sea, aquí sé que los plazos que tenemos aquí que tienen ustedes aquí, pues son trabajados de otra manera, pero luego la realidad profesional es más cañera, bastante más cañera. Pero sí, yo creo que da igual, ¿eh? O sea, como si mandas un PDF y donde ves ahí un montón de trabajos que has hecho, yo me guiaría por ver un poco la visión de diseño que hay detrás, ¿sabes? Un poco a día de hoy, al utilizar o dignificar un poco, ¿no? Porque he puesto trabajo muy interesante, obviamente no vamos a poner las cosas menos interesantes, digamos, pero todavía sigue realizando unos trabajos que llamamos alimenticios un poco, que a lo mejor son más, como coloquialmente llamamos de machaca un poco, o menos atractivos, pero que a fin de cuentas sigue siendo necesario
a nivel económico, digamos. Totalmente. O sea, y me parece perfecto que lo digas porque es que al final haces números, haces cosas, tú tienes unos gastos y lo que sea. Y luego también que, yo qué sé, que no, tienes trabajos, tienes 20 trabajos y de esos 20 hay 4 que te diviertes mucho haciéndolo, hay 8 que más o menos o lo que sea y luego hay un volumen bastante gordo de cosas que no son entretenidas, pero que son trabajar. Es trabajar y hacer eso, musiquita, un disco y venga, hacer iconos, o venga, exportar no sé qué historia, o adaptar a diferentes formatos. Y para adelante. Pues eso es bien que lo desmitifiques porque no todo el mundo es el director creativo de una agencia y solo voy a hacer ideas fantásticas y me vuelvo a mi casa. Los hay, y los hay quien llega allí después de los méritos que tenga para llegar a ese punto y que esté, que no sé cómo será, pero vamos, que hay que currar cosas que no apetecen. Yo no sé quién hace solamente curros con los que está 100% felices, ¿eh? Sobre todo porque hay mucho trabajo en el que, aunque esté esa parte, luego hay que hacer un trabajo técnico detrás. O sea, un disco, diseñas todo un libreto de 20 páginas. Qué guay, me lo pasé anoche, que estuve aquí 3 horas y tal. Y luego estoy 3 o 4 horas preparando todo eso para imprenta. Hay que recortar, hay que no sé qué, hay que paginar, hay que preparar todos los libretos, todo el PDF de impresión, con el perfil de la fábrica, con el tal cual, no sé qué. Es como, pero pregúntaselo a un arquitecto, a un interiorista, a un lo que sea. Hay una parte muy divertida en un comienzo y luego hay una parte técnica y de desarrollo y de gestión y de mover las cosas que es un curro que no es el divertido. Pero me imagino que eso, o sea, yo creo que en la mayoría de trabajos creativos está eso ahí. O sea, quizás el ilustrador tiene mucho tiempo de ilustración, pero luego tendrá que preparar el archivo para imprenta, revisar la impresión de que su lámina quede bien, si en el caso de que haga prints o haga lo que sea. O yo qué sé. Es que al final creo que hay toda parte, digamos, de machaqueo en los curros y en este, desde luego que lo hay. Bastante. Al final se veía que el logo había cambiado, no sé si al final... Cuando puse ayer la lámina digo, no sé si alguien se dará cuenta, pero es que eso fue que es que el logo de Simpromi no me gusta nada. Y entonces dije, vamos a colar por aquí, a ver si... y en la reunión digo, perdonen que aquí esté este logo, pero estaría guay en algún momento, si se lo plantean, darle una vuelta, un giro y tal, pero... Volvemos a cosas, a lo mejor la razón del cambio del logo Simpromi no atiende, sino que si cambias el logo ese, como cambias cualquier logo, tienes que cambiar en 600.000 plataformas el logo, en coches rotulados, en vinilos en las paredes, y en 37.000 libretas, carpetas y de todo, y es un lío. Pero eso es me vine arriba y me gustó verla con otro logo. De repente lo haces y le dices, mira que esto no es por nada, sino mira, aquí está, nadie me lo pidió, nadie me dijo que me dio vela en este entierro, vamos. Yo tengo una pregunta un poco más personal y es ¿cuánto has cobrado como mínimo por un disco, o sea, por acordado un disco, y cuánto ha sido el máximo que ha llegado a cobrar por un No, eso no. Hombre, a lo mejor en una mesa sentado tomándonos una caña, te puedo decir, mira, por aquí van los tiros, pero aquí con todo el mundo tampoco voy a hacer eso, y sobre todo grabándome aquí para YouTube, ¿sabes? Pero vamos, que hay un abanico inmenso, porque no sé si te pasará a ti a lo mejor en tu vida profesional, pero hay muchas veces que haces las cosas por pasión. Entonces el mínimo puede ser muy mínimo, hasta regalarlo, y el máximo es hasta donde te dejen. ¿Sabes? Que no... Ya te podrán decir que no, lo que sea, pero vamos. Eso. ¿Y cómo se sabe realmente, o sea, va a la par del diseño gráfico o cómo se sabe qué es tendencia?
Es que es difícil hablar de tendencia en web, porque yo creo que la tendencia está mucho más en lo tecnológico que en lo visual, me da a mí la sensación. En cosas que puedan pasar desde el dispositivo, con, yo qué sé, con los osciloscopios esos, o con el movimiento. Yo creo que va más ahí con las cámaras y va mucho más con la tecnología que con el diseño, creo, como tendencia, ¿eh? El hecho de poder adaptar a un formato. Es que hay cosas que vemos y sabemos que están obsoletas en una web, por ejemplo, alguna transición o cosas así, pero realmente es difícil delimitar dónde está la tendencia en sí en web, pero tiene que existir. Sí, pero existe lo que te digo, yo creo que son, lo podéis llamar programadores o no sé, o friki tecnológico que está ahí mirando cómo en el HTML5 ahora hay una nueva funcionalidad que permite que no sé qué, que interactúe con el móvil y que de repente ahí haya un campo para que pase algo a nivel de experiencia. Pero a nivel de diseño, o sea, yo no creo que haya, pues si estás en moda la tendencia está claro que va con temas de diseño y todo eso, pero en web no por lo menos es lo que yo opino, creo que tiene más que ver con lo que se puede o no se puede hacer desde los dispositivos y de tal. No, al final también date cuenta que estás hablando de un escaparate que muestra, o sea, yo diría que casi todas las webs que hay son a lo mejor comerciales o representativas de un trabajo o lo que sea. Recuerdo al principio que hubo mucho trabajo web como de temas creativos artísticos de artistas visuales que lo que hacían era una experiencia en la propia web, que pinchabas en un sitio y te llevaba a otro, como si fuese una performance de web, pero ese no te va a llamar a ti a trabajar, ¿sabes? Quiero decir, eso es un experimento creativo, que los hay también dentro del entorno web, pero como al final son medios de promoción y de darte a conocer. ¿Algún consejo para este grupo de alumnos de tercero que se van a iniciar en el diseño web? ¿Algún consejo? Porque nos vamos a terminar arrancando el Yo les diría que si es solo de diseño web, de lo que me estás diciendo, yo qué sé, sí, que sean curiosos y que traten de ver que en esa parcela donde nos permiten hacer una cosa hay un campo bastante amplio donde hacer cosas guay, ¿sabes? Que es verdad que estás más condicionado a un explaye muy creativo o muy disparatado, pero creo que sí hay un terreno para hacer un montón de cosas interesantes. Tú siempre vas a estar ahí decidiendo tamaños de eso, no solo tipográficos, sino fotos, puedes influir en el tratamiento de la foto, puedes influir en muchas cosas que, aunque no sea el bombazo a la cara de impacto, digamos, de diseño, pero sí que van a ser vitales para que la sensación que experimente el que visita la web sea de una determinada manera. Y la importancia de eso es única y exclusivamente el diseñador. El programador traduce lo que tú estás haciendo y es verdad que todas esas informaciones de briefing, de saber qué es lo que necesitas plasmar y todo eso, son patrones que debes de seguir, son como las normas del juego, pero luego hay un juego que hacer y siempre hay algo que puedas hacer y que va a ser determinante y creo que hay que agarrarse a eso, porque eso es también divertido, claro. Los menús, digamos, esas cosas por la estética o a la parte. Es que, por ejemplo, la nueva aplicación del parking de la web la actualizaron para poner imágenes, bonita personalización. O sea, vas a colocar, por ejemplo, el correo y tus datos y sale blanco, no se ve. O sea, tienes que estar todo el rato corriendo, es un desastre por ponerlo bonito. Hay muchos casos así y, por ejemplo, el de no sé en qué sitio me senté y tienes ahora que estás escaneando todas las cartas
Y quisieron hacer la carta más guay del mundo, todas con fotos, y había que darle a la foto para que diese la vuelta al plato y ver qué era el plato detrás. Y digo, esto es un lío, yo quiero un listado, no quiero nada más, estoy sentándome aquí a comer. Entonces, donde pueda haber estética y nunca pierdas de lado cuál es la funcionalidad de ese cometido, no es que yo le dé más importancia o no, es que el propio proyecto te marca que puede ser más importante la estética o no. Tú siempre te lo vas a pasar mejor con el tema estético, pero es verdad que hay una parte que es de labor del diseñador que es muy importante, que tiene que ver con la distribución de elementos, la funcionalidad, y para eso hay que estar haciendo mucho trabajo de campo, ver otras opciones, ver cómo te gusta navegar, ver proporciones de tamaños y un poco ir. Por eso decía lo de copiar es bueno. Al final tú coges un elemento de aquí, de aquí, de aquí, de aquí ya, porque son las cosas que te gustan y te queda un compendio de elementos que no tienes que en dónde inventar, sino tienes que tener gusto y estilo, que eso es labor de un diseñador. Entonces eso marca. Y después tienes, depende del proyecto, tienes más cancha de estética o no. Seguramente te diviertas más con la estética. Pues más guay, pero bueno. Bueno, no. Gracias, gracias. No esperaba aplauso, de verdad, ¿eh? Nada, agradecerle a todos que hayan aguantado el palique este tremebundo, que para mí ha sido un placer, una experiencia nueva con la que aprendo, porque no lo había hecho nunca y que espero que les haya servido de algo. No sé. Gracias.